El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Nicolás Maduro, el actual presidente, aspiraba a un tercer mandato consecutivo. Maduro había gobernado Venezuela con mano dura desde que llegó al poder en 2013, siguiendo el ejemplo de su predecesor, Hugo Chávez. En su contra se presentaba Edmundo González, el candidato de la oposición, considerado durante mucho tiempo como el más apoyado por el público. Sin embargo, para sorpresa de muchos, o quizá no tanto, Maduro triunfó y ganó la reelección por un estrecho margen con el 51% de los votos. El resultado conmocionó a la opinión pública, ya que dos encuestas independientes a pie de urna daban a González hasta el 65% de los votos y a Maduro solo el 31%. Por ello, el resultado fue ampliamente impugnado, con muchos países pidiendo una total transparencia en los resultados electorales, y algunos incluso afirmando que González era el verdadero ganador. Las protestas y los desórdenes estallaron en toda Venezuela y los procesos pseudodemocráticos volvieron a estar en el punto de mira. La polémica sobre las elecciones forma parte del panorama político de Venezuela desde hace años. En 2018, Maduro retuvo la presidencia en circunstancias similares, a pesar de una aparente falta de apoyo popular y a pesar de las enormes dificultades económicas a las que se ha enfrentado Venezuela durante su mandato. Las elecciones de 2018 dieron lugar a protestas similares y a la imposición de sanciones internacionales contra Venezuela. La fatiga o incluso la ira de los venezolanos no debería sorprender. Al fin y al cabo, la atrofia de este país fabulosamente bello y rico en recursos lleva muchos años produciéndose. Antaño líder en Sudamérica, Venezuela ha caído hasta el fondo y el venezolano medio ha pasado de ser el más rico al más pobre del continente. La grave situación económica está alimentando el aumento de la delincuencia y una dramática fuga de cerebros en un país que recientemente ha visto como un cuarto de sus ciudadanos lo han abandonado. Todo en esta lista tiene un único origen, el petróleo. El petróleo es casi el sinónimo de Venezuela. Ningún país del mundo es más adicto al oro negro que la República Bolivariana. Pero como cualquier adicción, más aún cuando es altamente psicoactiva, es decir, más rentable, el petróleo ha dominado toda la economía de Venezuela, primero trayendo riqueza y luego, cuando se volvió dependiente de él, con un colapso espectacular. Este mapa muestra las reservas de petróleo de Venezuela. En el centro del mapa se encuentra la faja petrolífera del Orinoco. Individualmente es el lugar más rico en petróleo del mundo. En 2009, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que la faja del Orinoco contenía 513.000 millones de barriles de petróleo. No está claro cuánto de esto merece la pena extraer, pero baste decir que estos yacimientos por sí solos, si se extrajeran, satisfacerían 15 años de demanda mundial de petróleo. La OPEP es más prudente en sus estimaciones de reservas, situando las de Venezuela en unos 303.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, pero aún así siguen siendo las mayores del mundo. Las reservas de Venezuela están muy por delante de las de Arabia Saudí, que ocupa el segundo lugar con unos 260.000 millones de barriles de reservas probadas. El petróleo se descubrió por primera vez en Venezuela a principios del siglo XX, en un momento en el que el mundo empezaba a abandonar el carbón en favor de recursos naturales más productivos. También coincidió con la aparición de nuevas formas de transporte alimentadas por derivados del petróleo. La invención del automóvil por Carl Benz unas décadas antes fue posible gracias a la gasolina, un derivado del petróleo. Y cuando Henry Ford introdujo su Modelo T en 1908, los coches pasaron a estar al alcance de la mayor parte del público. Esto provocó un aumento de la demanda de combustible, agravado por la conversión de otras formas de transporte existentes a este recurso. Los barcos y trenes pronto cambiaron el voluminoso e ineficiente carbón por el petróleo como fuente de energía. Y con el desarrollo de la aviación en la década de 1920, el uso del petróleo aumentó aún más. Así, cuando en 1914 se descubrió el primer yacimiento Zumaque 1 en el estado de Zulia, y más tarde, en 1922, los geólogos de la Shell Company hallaron petróleo en la cuenca de Maracaibo, estallaron los corchos de champán en Caracas. En 1929, el país producía tanto petróleo como toda Europa junta. Y esto en una época en la que nadie en Oriente Medio pensaba en los petrodólares. De este modo, en poco tiempo, los venezolanos se hicieron fabulosamente ricos para los estándares mundiales. A mediados del siglo XX, Venezuela era el cuarto país más rico del mundo en términos de Producto Interior Bruto per cápita, por detrás de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda.
Pero lo que parecía ser como haber encontrado el Santo Grial pronto resultó ser como abrir la caja de Pandora. ¿Qué es esta caja de Pandora y cómo puede teóricamente cerrarse? Bienvenidos al informe Década 20. Venezuela ha comenzado muy rápidamente a transformarse en un estado rentista, es decir, uno que obtiene la totalidad o la mayor parte de sus ingresos de rentas pagadas por particulares, empresas o gobiernos extranjeros. Al mismo tiempo, no produce más valor añadido que la explotación de yacimientos ganados en una lotería mundial. Según esta definición, la República Bolivariana es también un petroestado. Según el politólogo Jeff Colgan, un petroestado es un país que obtiene más del 10% de su Producto Interior Bruto del petróleo. En el caso de Venezuela es del 25% y su presupuesto ronda ya el 60% de los ingresos relacionados con el petróleo. En su libro Petroagresión, cuando el petróleo causa la guerra, Colgan también señala la estrecha correlación entre la dependencia de los países del petróleo y su disposición a iniciar conflictos entre sí, lo que, como veremos más adelante en este vídeo, es relevante en el caso de Venezuela. Y aunque Venezuela fue próspera durante la mayor parte del siglo XX, su condición de petroestado significaba que su destino estaba directamente ligado al precio y la demanda del petróleo, que como ahora sabemos puede ser muy volátil. Venezuela lo aprendió por las malas en la década de 1980. Antes del periodo de sobreoferta del petróleo de la década de 1980, los años anteriores habían sido benévolos para Venezuela, con una fuerte subida del precio del petróleo. En 1973 comenzó la guerra del Yom Kippur entre Israel y una coalición de estados árabes vecinos, liderada por Siria y Egipto. Durante la guerra, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, anunció un embargo total de las exportaciones de petróleo a los países que apoyaban a Israel. Esto significó que los países productores de petróleo, miembros de la organización, incluidos algunos de los principales productores de petróleo del mundo, se negaron a suministrar petróleo a Gran Bretaña, Estados Unidos y otras economías importantes, incluidas las europeas. Esto provocó escasez de combustible en estos países y un repunte de los precios del petróleo, que a su vez afectó al comercio mundial. Esto fue una buena noticia para Venezuela, que no se vio afectada por el embargo y experimentó un aumento significativo de sus ingresos petroleros. Sin embargo, cuando el precio de la materia prima volvió a caer inevitablemente, Venezuela se vio especialmente afectada y eso fue solo el principio. A principios de la década de 1980, la situación dio un giro de 180 grados y el mercado mundial experimentó un exceso de petróleo. Los precios del crudo se hundieron y con ellos la economía venezolana, hasta el punto de que Venezuela se vio obligada a solicitar préstamos extranjeros para salvar al país del colapso. A Venezuela no le ayudó el hecho de que la corrupción floreciera en el país. En 1997, la ONG venezolana Pro Calidad de Vida estimó que alrededor de 100.000 millones de dólares del dinero del petróleo habían sido despilfarrados o malversados por funcionarios venezolanos. Además, Venezuela ya mostraba claros signos del fenómeno económico conocido como enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa se produce cuando un país se vuelve tan dependiente de un recurso en particular que descuida todas las demás industrias mientras profundiza su dependencia de este recurso en particular. El término apareció por primera vez en The Economist para describir el declive de la industria manufacturera holandesa tras el descubrimiento y la rápida explotación del gas natural en el país. En Venezuela ocurría exactamente lo mismo. Debido a la sobreoferta del petróleo y a la consiguiente caída de su precio, la calidad de vida en Venezuela descendió bruscamente en la década de 1980, aunque seguía siendo relativamente buena. Los peores momentos aún estaban por llegar. La crisis alimentó la ira pública, que alcanzó un punto de inflexión en 1989. Esto condujo a El Caracazo, disturbios masivos en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas después de que el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez anunciara un programa de austeridad para asegurar un préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional.
Las protestas, que estallaron por un aumento en las tarifas del transporte público en Guarenas, fueron violentamente reprimidas, con cerca de 300 muertos y varios miles de heridos. La credibilidad del gobierno se vino abajo y la gente empezó a exigir un cambio que llevó a Hugo Chávez al poder. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 tras años de controversia pública, un golpe de estado fallido y varios años en prisión. Los 14 años de gobierno de Chávez, de 1999 a 2013, se conocen como el chavismo y son recordados con cierta estima por algunos en Venezuela. Durante este tiempo, Chávez introdujo programas sociales populares conocidos como las misiones bolivarianas, que acabaron con la pobreza que sufrían algunos venezolanos. Cabe señalar que los gobiernos que precedieron a Chávez prestaron poca atención a la resolución de los acuciantes problemas sociales. Todo se orientaba al petróleo, que proporcionaba al gobierno ingresos independientes de los fiscales. Esto cambió con Chávez. Las misiones bolivarianas proporcionaron programas de alfabetización de adultos, atención sanitaria comunitaria gratuita, viviendas sociales para las comunidades de bajos ingresos, programas de alimentos subvencionados y algunas mejoras en los niveles generales de atención sanitaria. Sin embargo, al igual que sus predecesores, Chávez siguió la misma senda económica de excesiva dependencia de las exportaciones de petróleo. Tuvo suerte en este sentido, ya que el precio del barril empezó a batir récords en los mercados mundiales en la década del 2000, alcanzando casi $150 el barril en 2008. Sin embargo, como un autócrata prototípico, Chávez se confió durante el periodo de renovada prosperidad petrolera y no reservó dinero para un fondo soberano que protegiera a Venezuela si el precio del petróleo volvía a caer. Un fondo similar al CPFG de Noruega, de 1,7 billones de dólares, o el PIF de Arabia Saudí, de más de 900.000 millones de dólares. Por otro lado, Hugo Chávez quería más control sobre su gallina de los huevos de oro, y se puso celoso cuando vio que otras empresas ganaban dinero con el lucrativo negocio venezolano. El problema era que estas entidades eran principalmente petroleras estadounidenses, que además poseían los conocimientos técnicos necesarios estrechamente vinculados a la eficacia de la extracción. Chávez, por tanto, comenzó sin más reflexión a expulsar a las empresas estadounidenses del país, unas empresas que habían desempeñado un papel clave en el desarrollo del sector. Hay que recordar que aunque el petróleo venezolano es efectivamente oro negro, extraerlo y sobre todo refinarlo es un proceso difícil. Esto se debe a que el crudo venezolano es de calidad relativamente baja. El petróleo se mide principalmente por su ligereza y pureza, y estos dos factores desempeñan un papel importante en su extracción y venta. El petróleo más ligero es más fácil de extraer que el más pesado. Una medida común del peso del petróleo es el índice de gravedad del Instituto Americano del Petróleo, API. El petróleo con un API alto se desplaza fácilmente desde el yacimiento hasta el pozo productor. Según McKinsey, el petróleo venezolano tiene un API entre 16 y 30, lo que lo hace relativamente pesado. En comparación, el petróleo de Arabia Saudí oscila entre 28 y 51. Esto significa que el petróleo venezolano requiere un refinado mucho más intensivo, un proceso que requiere conocimientos especializados y el acceso directo al campo petrolífero, que Venezuela, bajo Chávez y Maduro, no ha estado dispuesto a proporcionar a los forasteros. El petróleo venezolano también es rico en impurezas, la más común de las cuales es el azufre, que provoca corrosión y daña los pozos de producción. El alto contenido de azufre del petróleo venezolano significa que corre el riesgo de convertirse en un coste hundido. En otras palabras, un recurso especialmente indeseable en caso de una transformación industrial gradual, por ejemplo, hacia formas de energía ecológicas. Al expulsar a las empresas extranjeras, Chávez también cortó la rama sobre la que estaba sentado. Sintomáticamente, la producción de petróleo de Venezuela alcanzó su punto máximo justo antes de que Chávez llegara al poder en 1998. Entonces era el quinto productor mundial de petróleo. Ahora, sin embargo, es el número 21. La deuda pública de Venezuela aumentó en torno al 300% durante el mandato de Chávez, y por si expulsar a las multinacionales petroleras no fuera suficiente golpe para el sector extractivo, en 2002 Chávez entró en conflicto con los trabajadores del sector.
Se produjeron despidos masivos que provocaron la pérdida de más de 19.000 puestos de trabajo en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Esto tuvo un impacto significativo en la economía venezolana, provocando un descenso de la capacidad de producción de petróleo en años posteriores. Sin embargo, Chávez no vivió para ver el verdadero colapso de la industria petrolera venezolana y con ella de la economía. Chávez murió de cáncer en 2013, cediendo el liderazgo del país a su vicepresidente, Nicolás Maduro. Chávez introdujo una serie de programas centralizados que mantenían un férreo control sobre la población. Maduro ha continuado con este enfoque desde que asumió el poder. Entre ellos, restricciones a la libertad de prensa, eliminación del pluralismo político, ataques al poder judicial, retirada de los tribunales penales internacionales y restricciones a la empresa privada. Se nacionalizaron muchas empresas privadas, incluidas las que prestaban servicios esenciales para la economía venezolana. Esto ha hecho que Venezuela dependa aún más de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, hay algo que no se le puede negar a Chávez: su carisma. Tenía la capacidad de ganarse al público, en parte por su compromiso con la sociedad, que no pasó desapercibido para la prensa estatal, la cual creó la imagen de un hombre con los pies en la tierra y buen corazón. Por supuesto, el culto a la personalidad estaba inseparablemente ligado a la bonanza petrolera que se produjo durante su gobierno y que trajo una relativa estabilidad económica a Venezuela durante su presidencia. También fue importante el papel de China, con la que Venezuela firmó un lucrativo acuerdo de suministro de petróleo en 2007. Cuando Chávez murió, su sucesor no tenía casi ninguna de estas cualidades. Carente de carisma y de suerte, llegó a la presidencia justo antes de que el precio del petróleo se desplomara en 2014. Y así, sin más, los problemas de Venezuela estallaron en los años siguientes. Mientras que el país creció económicamente durante la era de Chávez, por las razones antes mencionadas, con un crecimiento del Producto Interior Bruto de casi el 6% tan solo en 2012, los años siguientes fueron un desastre. Entre 2014 y 2020, la economía venezolana se contrajo un 4, 6, 17, 16, 20, 28 y 30% sucesivamente. Una contracción total del 75% en solo 7 años. A esto se suma una de las tasas de hiperinflación más altas del mundo. En 2018, Caracas registró una inflación del 2 millones %. Esta tasa ha bajado en años posteriores, pero aún se mantiene en un 190% en 2023. Este periodo, como era de esperar, coincidió perfectamente con la caída del precio mundial del barril del petróleo. Además, el país ha recibido sanciones por parte de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. La deuda del país también se estima en unos 150.000 millones de dólares. La grave situación económica crea condiciones favorables para que florezca la delincuencia y Venezuela se ha convertido en un lugar con una de las tasas de asesinatos más altas del mundo, quedando impunes la inmensa mayoría de los criminales. El segundo efecto del colapso económico es igualmente evidente: la gente huye del país. Desde 2013, cuando Maduro asumió el poder, una cifra récord de 8 millones de venezolanos han abandonado el país. Esto significa que 1 de cada 4 venezolanos ha abandonado el país en la última década. La mayor parte huye a otros países de habla hispana: Colombia, Perú, Ecuador o Chile. Un número significativo también se va a Brasil, España o Estados Unidos. La fuga de cerebros es una de las mayores tragedias a las que puede enfrentarse un país. Pero ¿debería esto sorprendernos? Según una encuesta de noviembre de 2022, la mitad de los 28 millones de venezolanos viven en la pobreza, aunque la tasa llegó a alcanzar el 65%. Paradójicamente, puede haber disminuido como consecuencia de la emigración. Venezuela parece haber cometido todos los errores posibles para llegar a donde está hoy. El país ha tenido 80 años para prepararse para el impacto potencial de los turbulentos mercados petroleros, para diversificarse y para construir instituciones que garanticen que los recursos nacionales no sean robados, sino que, siguiendo el modelo noruego, trabajen para todo el país.
Sobre la base del Pacto de Punto Fijo de 1958, Venezuela salió de la dictadura militar cuando las tres principales fuerzas políticas del país alcanzaron un acuerdo en virtud del cual los contratos estatales, y en particular las rentas del petróleo, se distribuirían entre los tres partidos en proporción a sus resultados electorales. Aunque el nuevo sistema albergaba la esperanza de promover el proceso democrático, degeneró rápidamente. Aunque Punto Fijo se defendió de las dictaduras militares que persistían en muchas partes de la región, el sistema también excluyó de la vida política a otros grupos nuevos que no tenían acceso a estos recursos. Al mismo tiempo, cimentó en el poder a la élite gobernante y fomentó el clientelismo y la corrupción. Sin embargo, el dividendo del petróleo lo perdonó todo. En 1976, en pleno boom petrolero, el presidente Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar el sector petrolero del país y crear un coloso llamado Petróleos de Venezuela para supervisar toda la explotación, producción, refinado y exportación de petróleo. Pérez permitió a Petróleos de Venezuela asociarse con empresas petroleras extranjeras siempre que retuviera el 60% de las empresas conjuntas. El ejemplo de la empresa saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, demuestra que las grandes compañías petroleras nacionales pueden operar con eficacia. Aunque también está gobernada por un régimen autocrático, Aramco está dirigida tecnocráticamente, con una estructura de gestión profesional creada por directivos generosamente remunerados, a menudo occidentales. Los saudíes tampoco han reparado en gastos a la hora de invertir fuertemente en su sector extractivo. Los venezolanos, en cambio, sobre todo desde la época de Chávez, han tratado a Petróleos de Venezuela como un cajero automático para la implantación de cualquier idea política y para aumentar la riqueza de toda la camarilla que mantiene el régimen. Invertir en el sector o permitir la entrada de empresas extranjeras no encajaba en esta política. Los saudíes, a diferencia de los venezolanos, también tienen la suerte de ser indispensablemente necesarios para los estadounidenses, para equilibrar a la República Islámica de Irán, por lo que se les perdonan muchas cosas. Y Washington se asegura de que Riad siempre tenga recursos para comprar armas estadounidenses. Caracas no tiene casi ninguna moneda de cambio como esta. Los americanos no necesitan al régimen de Maduro para contener a nadie. Esto también puede haber provocado el antagonismo gradual de Venezuela con el país más poderoso del mundo, que por otra parte está bastante cerca geográficamente. En su lugar, optó por una alianza informal con los enemigos de Estados Unidos, Rusia, Cuba o China. Inevitablemente, esta fue otra idea perfecta para arruinar el país. Y por si fuera poco, el régimen de Maduro aún fue más lejos en esta dirección. En 2015, especialistas estadounidenses descubrieron ricos yacimientos de petróleo frente a las costas de Guyana. Estos recursos eran pequeños en comparación con los de Venezuela, pero lo más importante es que eran ricos en petróleo de mucha mejor calidad. El petróleo hallado en Guyana en 2015 tenía un API alto y por tanto una gran ligereza y un contenido de azufre relativamente bajo, lo que hacía que su producción fuera muy barata. Caracas no tardó en rescatar sus polvorientas reivindicaciones territoriales sobre la región guyanesa de Esequibo, de facto más de la mitad del minúsculo país. A la reclamación del Esequibo siguió la de la plataforma marítima de Guyana, que extrañamente se inclinó hacia el sureste para incluir el yacimiento de Starbuck, donde se descubrió el petróleo. Estos yacimientos están siendo explotados por el conglomerado ExxonMobil, anteriormente expulsado de Venezuela por el dúo Maduro-Chávez. Una invasión de Guyana en este momento sería suicida. No solo conduciría a sanciones aún mayores y más duras contra Venezuela, sino que incluso podría dar lugar a una acción defensiva por parte de actores externos, como Estados Unidos, que tiene una participación clave en el desarrollo petrolero de Guyana. Venezuela ya se tambalea sobre el filo de la navaja con una economía tambaleante, sanciones, pobreza masiva, alta criminalidad e inestabilidad debido a unas disputadas elecciones. Añadir la guerra a la mezcla sin duda devastaría aún más el país. Así que Maduro, con el fantasma de Chávez por detrás, parece estar destruyendo implacablemente lo que queda de este país fabulosamente rico.
la población se ve afectada y por eso las elecciones de 2024, que se suponía iban a traer por fin cierta apariencia de normalidad, han generado tanta ira. El público busca un cambio y una reversión de los años de zozobra, una especie de maldición que la riqueza petrolera ha impuesto al país. La posible destitución de Maduro, incluso si se produjera, solo sería el comienzo de un camino muy difícil para el país. Durante casi un siglo el país ha evolucionado hacia un sistema patrón-cliente basado en los beneficios del petróleo. Cuando estos ingresos desaparecen, el sistema se derrumba por su propio peso. Por decirlo sin rodeos, cuando se encontró el petróleo y empezaron a obtenerse beneficios de él, Venezuela era una estructura política inmadura, no estaba preparada para ello. En el otro lado de esta comparación está Noruega, que tiene muchos menos recursos, a los que es mucho más difícil acceder y que se descubrieron casi 60 años después. Pero Oslo tenía los mecanismos, la élite política y el consenso nacional para gestionar estos recursos. ¿Cuál es el resultado? Noruega produce ahora más del doble de petróleo que Venezuela, a pesar de tener 50 veces menos reservas probadas y que son más difíciles de explotar. También produce 4 veces más gas, a pesar de tener reservas más de 3 veces menores. Esto demuestra la importancia de unas instituciones eficaces y sanas en el desarrollo de cualquier democracia. En cierto modo, la situación puede compararse a ganar 10 millones de dólares en la lotería. Venezuela, en esta analogía, es un joven de 20 años que de repente se hace rico y, sin ninguna reflexión para el futuro, empieza a gastar todo lo que tiene. Sus hijos y nietos vivían de esta pensión, pero la situación se va deteriorando poco a poco y finalmente el pozo se seca y la familia acaba en la calle. Noruega, en cambio, era un hombre al que habían enseñado durante años a trabajar duro en un clima difícil, ya fuera en la agricultura, la pesca o la silvicultura. La lotería le tocó después de décadas de duro trabajo y también fue mucho menor en términos relativos. Pero el millón noruego se reinvirtió y se guardó sabiamente del despilfarro. Mientras tanto, el trabajo en otros sectores continuó y se reinvirtió. Hoy el noruego medio es 20 veces más rico que un venezolano medio. En conclusión, los problemas actuales de Venezuela van mucho más allá del propio Nicolás Maduro. Es una acumulación de décadas de gobernanza ineficaz, corrupción, nepotismo y cualquier otra negligencia imaginable. Destituir al dictador podría ser un paso importante, pero solo el primero. Después de eso, es necesario trabajar en las bases y crear mecanismos que funcionen para las futuras generaciones de venezolanos. Tanto más cuanto que Venezuela se enfrenta a otro gran reto, la transición ecológica y el abandono gradual de los combustibles fósiles. Un estudio del Instituto para la Paz de Estados Unidos sugiere que Venezuela sería el país que más sufriría con esta evolución. Pero, aunque este hecho por sí solo augura problemas para gran parte de la economía venezolana, también puede ofrecer una oportunidad para una terapia de choque y un intento de alejarse del estatus de petroestado. ¿Qué puede hacer Caracas para revertir las décadas perdidas? Si suponemos que Maduro ya estaría realmente fuera de la escena y que un gobierno independiente dirigiera el país con el objetivo de mejorar realmente la situación y no solo construir una nueva red de intereses, entonces las posibles soluciones vienen fácilmente a la mente. En primer lugar, Venezuela debería levantar la prohibición a las empresas extranjeras y condicionar el acceso al mercado nacional, a su inversión y a la reactivación del sector petrolero del país. Se trataría sobre todo de petroleras estadounidenses y europeas. También puede interesar a Caracas retirarse del cartel de la OPEP como país con las mayores reservas y dadas las décadas perdidas de producción y el potencial ocaso del petróleo, Venezuela debería aumentar la producción y las exportaciones del petróleo lo antes posible para aprovechar la era del petróleo mientras dure. Por supuesto, tal política requeriría una recalibración geopolítica. Caracas tendría que dar un giro de 180 grados en sus relaciones con Washington y con los europeos. Retirarse de la OPEP e inundar los mercados mundiales con millones de nuevos barriles sería visto como una acción abiertamente hostil por los otros petroestados como Arabia Saudí, Rusia o Irán. Sin embargo, la distancia geográfica que separa a estos países significa que Venezuela no tendría nada que temer, sobre todo porque ya estaría del lado de la Pax Americana en este escenario.
Con mucha movilización en un escenario optimista, al cabo de una década o dos, Venezuela podría incluso pensar en entrar en el techo de producción de los principales productores mundiales de petróleo, como Rusia o Arabia Saudí, por lo que estaríamos hablando de un techo de unos 10 millones de barriles de petróleo al día, unas 10 veces más que hoy. Junto con los estadounidenses, podrían entonces abastecer hasta un 20 o 30% de la demanda mundial, rompiendo por completo el dominio del cártel. Por supuesto, entonces serían los estadounidenses quienes se asegurarían de que el petróleo se extrajera con un margen que les conviniera. En 2015, el coste de la extracción de un barril en Estados Unidos era de $36, mientras que en Venezuela era inferior, en torno a 24. Puede que estos no sean los valores de los países del Golfo, donde el coste de la extracción es el más bajo, pero el precio del petróleo caería sin duda desde el techo actual de $80, para disgusto de los guardianes del sistema. El segundo capítulo de la bonanza petrolera de Venezuela tendría que estar orientado desde el principio a la creación de riqueza nacional y a la reinversión, en lugar de vivir inmediatamente de ella. Para ello, sin duda tendría que haber un fondo soberano en el que se invirtieran los beneficios de las exportaciones. Aunque Caracas tendría que llegar a un acuerdo para compartir los beneficios con las empresas occidentales, podría, durante las negociaciones, forzar disposiciones para la asistencia en la creación de instituciones eficaces y la inversión en sectores no petroleros, además de la inversión en el sector petrolero. Con el tiempo, una vez que el capital occidental tuviera una sensación de estabilidad, las inversiones podrían extenderse por todo el país, ayudando a diversificar la economía. Sin embargo, los intentos de invertir la tendencia y encontrar vías de diversificación no tienen por qué ser tan complicados y depender de agentes externos. Después de todo, otro recurso además del petróleo que puede aprovecharse aquí y ahora es la pura belleza de Venezuela. Aunque ahora parece improbable que se convierta en un destino turístico, dado su alto índice de criminalidad y su inestabilidad interna, lo mismo ocurrió en su día con la vecina Colombia. Durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990, Colombia fue escenario del narcotráfico y de la rebelión de las FARC, acompañada de asesinatos, secuestros e migración que, irónicamente, fue en gran parte a Venezuela. A pesar de ello, la industria turística colombiana está actualmente en auge. Se calcula que alcanzará unos ingresos de casi 4.000 millones de dólares en 2024, lo que representa una parte importante del Producto Interior Bruto colombiano. Colombia se considera una potencia turística emergente, junto con otros países sudamericanos como Perú y Brasil, que también están registrando cifras récord de visitantes y cosechando pingües beneficios. Venezuela, por su parte, es un país fabuloso con una vasta costa caribeña y densos y pintorescos bosques tropicales en la parte central del país, en la llanura tropical de los Llanos. Lo atraviesa el majestuoso río Orinoco, que recibe el agua de las cumbres andinas en el noroeste y de las tierras altas y montañas del sureste, entre ellas los montes Tepuy. Estas son algunas de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra y constituyen un hábitat único para muchas especies endémicas de plantas y animales. No es de extrañar, pues hasta el 15% del territorio nacional está cubierto por 43 parques nacionales. Por supuesto, al dibujar estos escenarios solo estamos limitados por la longitud de una hoja de papel, y la realidad es mucho más complicada. Sin embargo, la situación nunca es tan mala que no pueda revertirse. Todo pozo tiene un fondo. La cuestión es si Venezuela ya ha tocado el suyo. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.